Vamos a alabar al Señor con toda nuestra fuerza. Sí, te alabamos, te adoramos. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, luz y salvación. Sí, es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Vamos, dile fuerte. Oh, 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 oh. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Una vez más dile, y yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Aleluya. Vamos, dile, decláralo en tu vida en esta noche. Ríos de vida están brotando en mi interior, inagotable que viene del cielo y fluye aquí. Sí, Señor, es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Vamos a alabarle. Sí, Señor. Oh, 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 oh. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Sí, Señor. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y ahora con todo nuestro corazón vamos a decirle y declarar sobre nuestras vidas que hay vida, hay vida, hay vida. Aleluya. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Y nos vamos. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. Está aquí, está aquí. Vamos a decirle, hoy puedo danzar con libertad. ¿Por qué? Porque soy su hijo, porque soy su hijo. Sí, Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Dile fuerte, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay libertad en las aguas, podemos danzar.
libertad. Dile, joven, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, sí Señor, libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hoy somos libres. Vamos a dejarlo, digo. Hoy somos libres por su sangre. Yo libre, libre, libre estoy. Hoy somos libres. Hoy somos libres. Oh, por su sangre. Sí, Señor. Libre soy. Libertad en la casa de Dios. Libertad en la casa de Dios. Libertad, 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 libertad. Libertad en la casa de Dios. Libertad en la casa de Dios. Libertad, libre. Hay libertad, una vez más libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Ahí donde tú estás, dile. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Libertad. Sí, Señor. Te alabamos, Rey. Buenas noches, Dios les bendiga, pueblo de Resplandece y cada persona que nos escucha por esta vía, por este canal. Le pido a Dios que bendiga a cada uno desde el lugar donde se encuentre, en su casa, trabajo, escuela, donde sea que usted esté escuchando este mensaje. Espero que sea de gran bendición y edificación para su vida. La noche del día de hoy quiero compartir una enseñanza que fue una de las parábolas que utilizó nuestro Señor Jesucristo en uno de sus tantos sermones. Esa parábola se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, del versículo 30 en adelante. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Diga ahí donde usted está, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Vuelve y repita, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Diga conmigo, movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El tema principal de esta enseñanza es que muchas veces queremos cumplir al pie de la letra con todas aquellas cosas que en un momento dado se nos han dado como
hijos de Dios, como cristianos o como personas creyentes en la fe. Hablo de aquellas cosas que no son prohibidas, aquellas cosas que por alguna razón no podemos tocar, no podemos ver. Y en este caso, en esta parábola, nuestro Señor Jesucristo está hablando de un hombre judío que iba camino y es asaltado por ladrones y queda medio muerto. Estos ladrones lo dejan medio muerto. Pasa un sacerdote, que el sacerdote representa o representaba en aquel entonces una autoridad o tenía una posición dentro del templo. Y pasa un levita, que era también una persona dedicada al templo, dedicada a las cosas del Señor. Pero ambas personas pasan de largo, ven a este hombre y pasan de largo. Pero pasa una persona que quizás es rechazada, que quizás no cumple con los requisitos de una buena persona, de una persona que se le pueda decir cristiano, buen creyente, o que tenga buenos valores o principios. Pasa un samaritano, que entre judíos y samaritanos no había una relación estrecha, sino que eran dos regiones que no compartían la misma ideología. Pero si yo pregunto dentro de una iglesia, ¿qué les parece la actitud del sacerdote y del levita? El primer pensamiento que podríamos tener mucho es un juicio, o es decir, no, yo como cristiano no lo haría, yo me detendría y lo haría, yo me hubiese detenido y lo hubiese ayudado. Pero no, la razón por la cual este sacerdote y este levita no se detuvieron y vendaron las heridas y ayudaron a este hombre fue por una ley moral dada por Dios en aquellos tiempos. La persona que servía dentro del templo, la persona que, como el sacerdote y el levita, no podía tener contacto alguno con las cosas que estuvieran medio muertas. Y como este hombre había quedado medio muerto, ellos prefirieron 1000 veces cumplir con la ley moral, la cual les decía que no podían tener contacto con una persona media muerta. Ese es el caso del levita y del sacerdote. En el caso del buen samaritano, de aquel hombre que no tenía una posición, al cual no tenía principios, quizás no tenía valores como los del sacerdote y el levita, este hombre toma una actitud diferente, que es la actitud de la cual quiero transmitir en este mensaje. Esa actitud de no me importa si esta persona es o no es. Esa actitud de ver a las personas como las ve nuestro Señor Jesucristo. Y dice que este hombre de Samaria, este buen samaritano, es movido a misericordia. Lo dice en el capítulo 10, versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Y es como hoy en día la iglesia, los creyentes en la fe, los cristianos de este tiempo, debemos ser movidos a misericordia, como se movió nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. También hay muchas cosas sobre las cuales nosotros no podemos hacer, no podemos ver. Y me surge una pregunta: ¿con qué tipos de manos, o sí, más que todo, con qué tipo de manos nos vamos a presentar delante de nuestro Señor cuando Él nos pida cuenta por cada una de las cosas que hacemos? El sacerdote y el levita prefirieron
1000 veces no ensuciarse sus manos con una persona que estaba media muerta para presentarse limpios delante de Dios, cumpliendo la ley moral. Pero este buen samaritano prefirió una y otra vez ensuciarse sus manos vendando las heridas de este judío y presentarse delante de Dios con sus manos sucias. Y la pregunta que a mí me surge es que cuando estemos delante de Dios, del Dios eterno, del Dios de Israel, ¿con qué tipo de manos nos vamos a presentar? Cuando el Señor nos pregunte, mi buen siervo, ¿qué hiciste? En aquel entonces vi que había una persona y pasaste de largo y no le ayudaste, y le digamos, sí Señor, pero es que yo cumplí la ley. Y venga otra persona y digas, mira Señor, tengo las manos sucias, y el Señor diga, mira, pero veo tus manos sucias, pero vi que en ese momento, vi que en ese lugar levantaste a una persona, ayudaste a una persona, como lo hizo mi hijo cuando estuvo en la tierra. Y Jesús no solamente estaba hablando de esta parábola porque sí, porque nuestro Señor Jesucristo era la evidencia absoluta de todo lo que Él decía, de todo lo que Él manifestaba. Él era el vivo ejemplo, y es el vivo ejemplo que Jesús quiso con sus discípulos y todo aquel que decidía seguirle. O sea, es lo que hoy en día Dios quiere con su iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque en Marcos capítulo 1 hay un hombre leproso, y como bien sabemos, la lepra en aquel entonces era una enfermedad que no tenía cura. No había manera alguna de que esa persona fuera curada por algún médico, alguna medicina, no. Y cuando una persona se le diagnosticaba lepra, era sacado de esa comunidad, era sacado a las afueras de esa comunidad, de esa aldea, de esa región, y no podía tener contacto alguno con las demás personas por el temor de que contagiara con lepra a otras personas. Y en este caso había un leproso, el cual también lo habían aislado de la civilización, de la sociedad, el cual ya no tenía cura alguna. Y nuestro Señor Jesucristo va pasando en un camino con sus discípulos, y este hombre con lepra le pregunta, Señor, si tú quieres puedes sanarme. Antes de decirle lo que Jesús hace, quiero aclararles algo, que como les decía, estas personas eran aisladas fuera de la aldea, de la región, de la ciudad donde se encontraban, y únicamente ellos podían entrar a esa región cuando iban a consumir alimentos. Pero a ellos se les daba una campanita, la cual ellos sonaban cuando iban a entrar a buscar el alimento o a buscar algún tipo de enser. Y cada vez que él sonaba la campanita, la gente de la ciudad, de la región, del lugar donde se encontraban, agarraban los hijos y todos se escondían y todos se subían a la azotea de la casa, en el techo. Y cuando esta persona iba entrando, esta persona era escupida, esta persona era insultada, esta persona no se le daba un buen trato. Y era la manera en la que se les trataba, únicamente por tener una condición. El pueblo judío no actuaba en misericordia con estas personas. Pero un día, como les dije, un día iba pasando nuestro Señor Jesucristo. Iba con sus discípulos, y este hombre leproso se arrodilla delante de él y le dice, si tú quieres puedes sanarme. Y Jesús, viéndole a los ojos, Jesús mirándole
Y quizás puedo pensar que los discípulos en ese momento le decían: maestro, no te acerques, maestro, no le toques, maestro, no, porque la lepra era algo que se contagiaba. Pero hay que entender que todo aquel que se hacía frente de Jesús, todo aquel al que Jesús tocaba, era sanado automáticamente. Y Jesús le dice: sí quiero. Jesús le dice: sí quiero que seas sano. Y automáticamente esta persona es sanada de su lepra. Esta persona es sanada de esa enfermedad que ningún médico, que ninguna persona, que ninguna medicina podía sanarle. Y es el ejemplo del cual Jesús trae esta parábola para enseñar y decir: no pases de largo por aquel que está necesitando. No pases de largo por aquel que necesita ser escuchado, por aquel que necesita ser sanado, por aquel que necesita una palabra mía. No pases de largo cuando yo establecí mi iglesia para que fuera movida a misericordia, y no pasara de largo por aquellas personas que estaban en necesidad. En Mateo capítulo 25 Jesús habla de que no lo ven, que muchas personas quieren verlo, pero Jesús les dice: yo estoy en el vagabundo, yo estoy en la mujer que ha quedado viuda, yo estoy en este y estoy en el otro, y tú dices que no me ves. Entonces, ¿qué trato de decirles o qué mensaje trato de dar en esta hora? De que no pasemos de largo cuando hay personas que están en el camino. No pasemos de largo cuando hay personas que se están quedando en el camino, no porque tomaron una mala decisión. Este hombre judío no tomó una mala decisión. Iba camino hacia un encuentro, hacia alguna dirección, pero se encontró con dos ladrones, los cuales le despojaron de sus pertenencias, los cuales le dejaron tendido, casi muerto en el camino. Pero creo que nuestro Señor Jesucristo también relata esta parábola para hacernos saber, principalmente a nosotros mismos como personas, qué actitudes tenemos. Muchas veces estamos en nuestro hogar y no actuamos en misericordia, no actuamos en ese amor, en esa armonía, en esa mansedumbre que utilizaba nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces nos sucede algo y si alguien está ahí, tomamos esa molestia que tenemos, la tomamos con esa persona, y después de eso, 5 minutos, media hora después, nos toca ir al culto, dar un mensaje, una enseñanza, servir en una área de la iglesia y levantar nuestras manos delante de Dios. Y quiero contarles algo breve, que en una ocasión, hablando de ese mismo ejemplo que les estoy dando, muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas rectas, que estamos haciendo las cosas de la manera más correcta. Y uno de los errores más comunes es creer que todo lo estamos haciendo bien. Tampoco quiero decir con esto que todo lo que usted esté haciendo o lo que yo esté haciendo esté mal, pero todo lo que hacemos, todo lo que vayamos a hacer, debe ser aprobado por Dios. Si Dios lo aprueba, estaremos actuando de la manera más correcta. Quizás en una ocasión, para terminar el ejemplo, en una ocasión tuve una mala actitud. Tuve una mala actitud de no hacer algo que debía haber hecho. Y actué inconscientemente o conscientemente, actué deliberadamente tomando una mala decisión. Después de eso, llegué al culto, quise levantar mis manos y las levanté. Y al momento que las levanto, escucho una voz que me dice: no seas hipócrita. Y yo me quedé pensando y decía: es verdad.
Yo no puedo levantar mis manos delante de un Dios que no actuaría como yo actué. Que yo no puedo levantar mis manos o yo no puedo actuar de una manera que al Dios que yo sirvo no actuaría. Y es el mensaje que quiero transmitir. Que hay veces que por cumplir una ley moral no actuamos como nuestro Señor Jesucristo actuaría. Jesús dijo: yo vine a cumplir la ley, no vine a no hacerlo, vine a cumplirla, sí. Pero ¿por qué nuestro Señor Jesucristo fue radical con los fariseos, con los saduceos, con los maestros de la ley? ¿Por qué lo fue? Porque siempre que Jesús llegaba a una sinagoga, los maestros de la ley se ofendían? Muchos decían: él no cumple la ley, él viene a hacer como que lo que le da la gana, él no es de Dios. Era el Hijo de Dios y vino a cumplir la ley tal cual. Pero la razón principal, el choque principal con los fariseos, con estos hombres, era que el fariseo actuaba conforme a la ley. Este no cumple con estos requisitos, no es aprobado por Dios. Esta persona no cumple con esto, no puede ser de Dios, no puede ser escogido. Y Jesús les llamaba hipócritas a estas personas, porque les decía: ustedes no están entrando al reino de los cielos por esas actitudes legalistas, por esas actitudes morales que supuestamente a ustedes los están conduciendo a la verdad de Cristo. Ustedes no entran por actuar de esa manera, pero hacen que otros no entren, porque los están guiando hacia algo que ellos no conocen como tal. Ustedes les están enseñando conforme a sus leyes, conforme a su legalismo, conforme a lo que ustedes piensan que es Dios, pero no es Dios. Por eso era ese choque entre Jesús y los fariseos, por la manera, por esa actitud, por ese comportamiento que ellos tenían. Por eso cada vez que Jesús llegaba lo querían apedrear, querían decir: este no viene de Dios, este no es un profeta, no es el Salvador. Pero es el ejemplo. ¿Cuál ejemplo? ¿Cuál de esos dos ejemplos vamos a tomar? El de los fariseos actuando hipócritamente, creyendo que cumpliendo con todas las leyes, ya sean morales, que son establecidas por Dios, sí, o actuaremos conforme a aquellos dos mandamientos en el cual nuestro Señor Jesucristo resumió la ley de Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Actuaremos en misericordia y amor como actuó nuestro Señor Jesucristo con cada paralítico, con cada enfermo, con cada persona que estaba muerta pero resucitó, cada vez que Él lanzó la palabra, con aquel endemoniado del cual Él tuvo misericordia. O actuaremos como actuó este sacerdote, este levita o los fariseos. El sacerdote y el levita actuaron como aquellos que iban a cumplir la ley por encima de cualquier cosa, que iban a cumplir la ley por encima de ayudar a alguien. O actuaremos como estos fariseos que actuaban hipócritamente, queriendo cumplir con unas leyes, pensando que estarían bien con Dios. ¿De qué manera vamos a actuar? ¿O actuaremos como actuó este hombre samaritano, que a pesar de no tener un vínculo con esa persona, con ese judío, a pesar de que esas dos regiones no compartían ideología, no compartían quizás las mismas leyes, las mismas conductas, los mismos comportamientos, la misma cultura, el mismo idioma, quizás nada compartían en común? Actuaremos como este buen samaritano que fue movido a misericordia,
yo quisiera ser movido a misericordia en vez de cumplir estrictamente con una ley moral que cuando levante mis manos o me presente delante del trono de Dios, rindiendo cuenta por todas las cosas que hice, diga, ¿sabes qué, Señor? Tengo mis manos limpias, pero pude haber ayudado a ese hombre, pero no lo hice porque yo preferí cumplir la ley moral que me decía no puedo porque por X razón. O ser como aquel buen samaritano que dijo que actuaba en misericordia, que fue movido a misericordia, vendó sus heridas, y no solo vendó sus heridas, caminó kilómetros, y en su buey, en su burro, llevaba a este hombre, y cuando llegó al mesón, le dijo al mesonero, aquí hay 2 denarios, y si él consume de más, si él gasta de más, yo volveré y lo pagaré. Ojo, no con esto estoy diciendo que ahora vamos a dejar de cumplir moralmente con Dios y nos vamos a ir a una discoteca y nos vamos a meter allí y vamos a actuar en misericordia con esas personas. No estoy tratando de decir eso. Lo que sí estoy tratando que dentro de nosotros dejemos ese legalismo, dejemos de querer pensar que estar bien con Dios es cumplir con todas las leyes, con todos aquellos requisitos que quizás nos hagan un buen cristiano, un buen creyente, un buen hijo de Dios. Más valen las acciones que muchas palabras que podamos hacer. ¿Por qué digo esto? Porque las palabras se desvanecen. La palabra de Dios no se desvanece. Nuestras palabras sí. Pero nuestras acciones marcan un rumbo distinto. ¿Por qué? Porque al yo actuar en misericordia con una persona, esa persona se queda con mi actitud, con la manera en la que le traté, con la manera en la que quizás nunca nadie había actuado con esa persona. Y es la manera por la cual a Jesús le seguían muchos. A Jesús lo seguían personas que estaban interesadas por algunas cosas, pero muchos le seguían porque nunca nadie les había tratado como Él les trató. Y es lo que creo yo Dios quiere en este tiempo, en estos tiempos que el amor, la misericordia, la falta de perdón, la falta de identidad, la falta de muchas cosas están abundando en este mundo. Debemos ser movidos a misericordia, a actuar bien con nuestro prójimo, ya sea que él no comparta los mismos principios, los mismos valores, las mismas costumbres, que nosotros, pero empecemos a actuar en misericordia, principalmente con los de nuestra casa, nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, su esposo, sus hijos, sus abuelos, los de su entorno, para que usted en medio de su sociedad, en medio del entorno al cual usted transita día a día, hablo de su trabajo, usted que es joven, adolescente, en la escuela, usted pueda actuar con amor, con misericordia, usted y yo actuemos como no actuarían otras personas que por tener alguna posición, por tener algún tipo de estatus económico, no actuarían como en misericordia por otras personas. No es lo mismo decir yo te ayudo a decir yo te sirvo.
El decir yo te ayudo en muchas ocasiones nos hace sentir como superiores a las otras personas. Porque muchas veces el decir yo te ayudo le hace pensar que yo lo sé y la otra persona no. Pero cuando yo digo yo te sirvo, estoy diciendo yo puedo hacer algo que quizás no soy perfecto, quizás no esto, pero quiero servirte. Quiero servirte en esto, quiero servirte en esta área. Nuestro Señor Jesucristo nunca utilizó la palabra yo te voy a ayudar. Utilizó la palabra servicio siempre. Te voy a servir esto y esto y esto. Y para terminar, quiero decirles que sí es bueno cumplir con las leyes, sí es bueno cumplir con aquellas cosas que nos hacen estar moralmente delante de Dios bien. Pero la ley se resumió en amor, en misericordia. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa misericordia, ese amor ya lo hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo y seguimos recibiendo de parte de Dios todos los días de nuestra vida. Esa es la razón por la cual nosotros como hijos, como pueblo escogido de Dios para las naciones, debemos actuar en misericordia y amor con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con aquella persona que es extranjera en nuestro país, y así daremos a conocer al mundo de ese amor de Jesús para todo aquel que no le conoce. Incluso para aquel que le conoce pueda ver en nosotros esa imagen que como iglesia debemos actuar como actuó nuestro Señor Jesucristo, en ese amor, en esa misericordia, y saber día a día que Dios derrama esa misericordia sobre nosotros todos los días. Si hoy estamos de pie es porque Dios actuó en misericordia, fue movido a misericordia, ya que Jesús intercede por todos nosotros. El Dios eterno, el Dios de Israel, actúa y derrama de esa misericordia con nosotros y sobre nosotros. Así que de esa misma manera debemos actuar con las demás personas. Que Dios les bendiga y que esta enseñanza sea de gran edificación y bendición para nuestras vidas, y tomemos siempre el ejemplo de Jesús con todo aquel que nos encontremos en el camino. Bendiciones. Señor, eres fiel, solo tú eres fiel.